antifeminista. Pero ya no en términos de como los de... No me has dejado terminar, tío. Si es que... Ya no en términos como los de Roma Gallardo, esa gente que es medio gilipollas, que no sé. No. Yo voy mucho más allá de eso. Mucho más allá. Pero bueno, entonces, lo que te estaba explicando es, yo te he explicado antes desde cómo desde coordenadas no marxistas se puede entender que el feminismo no tiene sentido. Pero desde coordenadas marxistas es incluso peor todavía ser feminista. ¿Por qué? Porque tiene menos sentido. ¿Y por qué tiene menos sentido? Pues por lo que te estaba explicando antes del interclasismo. Da igual, como si te viene Lida Falcón y te dice, no, pero yo sí creo en que hay que emancipar a la mujer obrera y no sé qué. Sigue siendo otra vez lo mismo. Estás dejando atrás a los hombres obreros. Y además no solo eso, sino que lo que ella propone, lo que proponen todas las feministas, que... y aquí da igual, podemos meter a la... yo no creo que sean feministas, pero bueno, las supuestas feministas queers dentro del supuesto comunismo. ¿Qué opinas del pues, porno? Luego que conteste eso. Ahora que acaba de explicar esto. Eso es otro tema. Pero no es una opinión precisamente positiva. Entonces, lo que estaba diciendo, eso. Bueno, entonces, esas personas, ¿vale? Lo que ella te propone, lo que te propone todo, no sé qué, te dicen, no, pero es como si tienen una emancipación aparte y separada del resto de los hombres porque sufren una opresión doble, digamos, ¿no? ¿Vale? Eso es absurdo, no tiene sentido. Eso es la opresión que sufre una mujer obrera precisamente por ser obrera. Una mujer que no es obrera no sufre opresión por ser mujer. Porque no existe la opresión por ser mujer. Existe la opresión por clase. Es la única realmente que existe. Entonces, tampoco existe, por ejemplo, opresión por raza, aunque bueno, raza es que no existe, pero por etnias o cosas así tampoco. Entonces, la opresión que sufre esa mujer en cuestión es por eso. Ahora, Ana Botín, por ejemplo, ¿vale? Ana Botín, personalizando. Ana Botín, que es, no sé si ustedes la conocen, es banquera. Opresión sufre cero patatero, ninguna. ¿Y por qué? Porque ella pertenece a la clase explotadora, que es burguesa. Y no solo es burguesa como puede ser burgués, uno que tiene un puesto de pipas o tiene trabajadores trabajando para él. No. Burguesa en el sentido de gran burguesa, que es una persona de gran... Estás soltando la misma chapa otra vez, pero si es que... No, porque no me has dejado terminar y te lo tengo que explicar todo otra vez. De hecho, no, ya al contrario, eres tú el que no me ha dejado terminar a mí. O sea, yo he puesto un ejemplo de una conversación que tenía con el TV y me has cortado como tres veces. Como no estamos hablando de lo mismo, pues no me vale. Entonces, sí, estábamos hablando justo de esto, de feminismo. Una cosa, Liberto, déjale hablar a la cara. Vale. No, es que ya, o sea, hemos perdido el tema porque era sobre la equivocación de conceptos. No sé, ¿qué decías? Sobre el concepto de progresismo, ¿no? Que decías, Liberto, que el progresismo no lo entendemos igual los marxistas. Ahí. Ya los está moviendo. ¿Qué ha pasado? Habéis puesto como todos los fascistas del lado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Da igual. Sigue lo que estás diciendo del progresismo. No, eso, que Liberto, o sea, que ha dicho antes que los marxistas utilizamos una definición de progresismo distinta a la que puede usar alguien que no esté formado en el tema, o como ha dicho el Occidente, y que por ello no deberíamos usarlo. Y simplemente lo que quería hacer era como una relación con lo que es la palabra feminismo. Que sí, nos queda claro que el feminismo burgués es reaccionario, todo lo que quieras. Pero, por ejemplo, esto que decías tú, Cram, el otro día, que de la... El movimiento femenino popular. Sí, de la traducción del chino se llamaba como feminismo proletario. Sí. O sea, es más, claro, entonces una persona... decir... No, pero déjame terminar, porfa. Vale. Entonces, una persona que se refiera simplemente a la emancipación de la mujer o al movimiento femenino, sin, o sea, desde la perspectiva marxista,
se refería a lo mismo que alguien que utiliza el término feminismo proletario, pero que estaría desechando pero- totalmente el feminismo burgués. No es lo mismo, porque desde la perspectiva marxista no existe ese feminismo. Bueno, No hay. ¿consideras los aportes de Mao marxismo? Porque Pues sí. me estoy informando más sobre el tema y sí que utilizó la palabra marxismo, o sea, feminismo al final. No. Puedes mandar el texto. O sea, Vamos, pasa- no, o sea, a ver, él utilizaba movimiento femenino popular, pero el Yo- tema es que ellos estaban, una cosa, déjame hablar, Liberto. El tema es que ellos estuvieron aliados con el Partido Marxista-Leninista de India, ¿vale? El Partido Marxista-Leninista de India era el partido pensamiento Mao Zedong en la India, que luego que por cierto que ahora es Partido Marxista-Leninista Maoísta de la India, que son son los naxalitas, son los que están haciendo la guerra popular. Bueno, Bueno, no todos los nacionalistas son maoístas, pero sí. Bueno, los naxalitas son maoístas. No todos. No todos los partidos que están. No todos. No, el tema es que los naxalitas en el 2004 se unifican bajo el maoísmo. Así que No, sí. pero creo que no todos. O sea, hay partidos ahí metidos. De hecho, sobre todo. Sí, pero cuando los. Bueno, vale, pero. Pues vale, pues los que están haciendo la guerra popular, los revolucionarios. Los primeros son- fueron maoístas, efectivamente. bueno, los primeros eran eso, pensamiento Mao, ¿no? Y los ellos, mayores son maoístas, y pero ellos no. sí que se referían al pensamiento. Sí que se referían al movimiento femenino popular como feminismo proletario, ¿vale? Y pues Mao apoyaba esto. Y después que poco después, o sea, y que hace unos años, hace muchos años ya, pero después de la muerte de Mao, sacaron un libro que es Corrientes en el movimiento feminista, donde explican todas las corrientes del movimiento feminista y las critican todas. Critican el feminismo liberal, el feminismo anarquista, el feminismo radical, el feminismo este que es puramente queer. Critican todas las fuentes del feminismo y explican cómo Mao y como el resto de... y como el marxismo, del marxismo nace el movimiento feminismo proletario, que rompe con el movimiento también feminista socialista, que era el que había antes, ¿no? Y el anarquista, y de ahí nace un nuevo movimiento feminista. Y es una definición a la cual se suscriben ahora mismo incluso el Frente Obrero, que son los más reaccionarios del movimiento comunista español. Entonces, claro, desde un punto de vista marxista, si consideramos a Mao y a los sintetizadores del maoísmo y bueno, el punto, ¿no? Todos los grandes pensadores que hubieron entre Mao, bueno, entre Lenin, ¿no? Y Mao y después y los que coexistieron con Mao, ¿no? Si nos consideramos partes importantes de la teoría marxista, como sería el camarada Ibrahim Campicaya o José María Sison o todos estos que literalmente, o sea, que sí que defienden esta definición. Incluso José María Sison defendió el derecho LGBT bastante. Es más, él dijo que sus mejores combatientes eran gays, pero eso es otro tema aparte. Vale, pero puedo decir. No, no puedes, déjame acabar. Entonces, si consideramos a Mao y a su gabinete, ¿no? De aliados y teóricos como aportes del marxismo, y entendemos que ellos no mentían cuando decían que cuando Mao decía movimiento femenino popular verdaderamente se refería a feminismo proletario, entonces utilizar la palabra marxista y feminista es correcto. Es más, el Partido Comunista Maoísta de India nunca llegó a... Perdón, nunca llegó o sea, perdón, no me acuerdo qué iba a decir exactamente, pero el movimiento, o sea, el Partido Marxista-Leninista, cuando... Sí, Marxista-Leninista Maoísta de India, definitivamente dijo que no puedes ser marxista y antifeminista, ¿no? Y lo dijo por esto, porque decía que dentro del propio sistema, dentro del propio método de análisis marxista, el ponerte del lado de los oprimidos durante las contradicciones y querer resolver todas las contradicciones lleva intrínsecamente a la abolición de los roles de género y la familia, y con eso el fin del machismo. Y obviamente también el fin del patriarcado con el fin del capitalismo. Vale, Así que cuando tú dices que según el método, según el análisis marxista, tal, no. O rechazas a todos los aportes desde la muerte de Lenin
hasta la actualidad? ¿O haces un baile raro donde te saltas pensadores o coges partes de los pensadores? ¿O no estamos hablando en términos marxistas? Si obviamente contamos los aportes de Mao como Vale, aportes pero- al marxismo. Sí, pero lo que al marxismo-leninismo, mejor dicho. Pero lo que, Sí, ¿no? lo que Marxismo-leninismo. sí, pero no solo al marxismo, sino al marxismo-leninismo, diría yo. Bueno, fuera parte de eso. Lo que iba a decir. Uno, no es Mao. O sea, lo que haga ese partido a mí ni me va ni me viene. Es que no es Mao. Entonces, si no es Mao, me da igual. No, pero Si me enseñaría es una cuestión de beneficio. Ahora, que ellos digan, no, es que cuando decía eso se refería a feminismo. Están mintiendo, pero podrían mentir No. perfectamente. lo dijo Ahora- durante su vida, ¿eh? Y Mao los apoyaba y decía que, o sea, no dijo que tenían verdad, pero dijo que su Mao decreto sobre la no mujer era habló en ningún correcto. momento de feminismo y ellos sí. Ahora. Bueno, no, pero el tema es que sí que habló de feminismo, solo que por traducción, No, feminismo y movimiento femenino son la misma eso palabra en es lo que chino. dicen ellos. Eso es lo que dicen ellos. No, eso es lo que te No dice es lo que literalmente. dijo O sea, Mao. esto hablé con un amigo, o sea, literalmente en el último debate que tuvimos sobre esto, llamé a un amigo mío chino y Que no me lo. No, Que no me fío. Es que no, vamos, sácame la es que es el tema, puede ser un conspiranoico. En plan, puede- conversación. Puedes meter, Me la puedes meter la cabeza bajo la tierra y decir, no me creo lo que dicen los chinos. Y no me creo lo que dicen también los aliados de Mao. Vale, pero lo que estás diciendo ahora es lo que hace un terraplanista. O sea, lo que estás haciendo ahora es negar la realidad. O sea, es coger y te doy dos pruebas. Te doy dos pruebas claras. ¿Qué es? Primero, un amigo que es chino, nació en China. vivió Pásame captura o pásame el contacto directamente y le pregunto. Te paso el contacto de mi amigo mío chino. Está en Tong, se llama Ser, solo que no habla, se llama Ser Plastic. Ahí le preguntas por privado. Le envías coges feminismo. Lo pones en Google Traductor, ¿vale? Le copias y dices, ¿qué pone aquí? Literalmente. No, bueno, creo que es que yo no estoy en Tom. Pero bueno, da igual. Vale, pues métete en Tong y pregúntaselo. Pero el tema es, me valen capturas igualmente. ¿me valen capturas? Vale, te paso capturas. El tema es... Pues luego- yo soy un poco por las ramas, ¿no? O sea, No, pero el tema es que... Por otro lado, por otro lado. No, déjame terminar a mí, que estaba hablando yo, me has interrumpido. No he terminado. Diablo Crown. Ahora le No toca te- a No, no he hablado, yo no he acabado porque me ha interrumpido él. Eso es lo primero. Ya, No te Crown acaba. interrumpo, tú has terminado de ¿Estás hablar. haciendo? Silencio. Cállate. Tú estás Ya, haciendo Crown habla, una yo doble... Y después aquí- hablas tú. No, Después yo hablas tú. hablo después. Una cosa, Alacrán, ¿puedes silenciar a Liberto? Y cuando acabe de Vale. hablar me silencias a mí. ¿No? Vale, ya te callas tú, perfecto. Vale, gracias. Entonces el tema es, cuando tú lo que estás haciendo es una teoría conspiranoica. Para empezar, estás negando Google Traductor, ¿no? Que te traduce movimiento femenino popular a un texto y luego solo copias otra vez y te lo traduce a feminismo. Luego estás negando a que literalmente contacté con un amigo mío chino para que lo explicara. Y luego estás contactando a los aliados de Mao que lo firmaban también. En su vida lo llegaron a firmar. Y Mao los apoyaba en sus declaraciones sobre todo el Día de la Mujer y cosas así. Entonces, es lo mismo que haría un terraplanista, ¿no? Es como, solo creo lo que a mí me interesa. Y no. Los comunistas, es el tema, los comunistas, y Marx y Engels y Lenin y Stalin no eran feministas porque el concepto aún no se había matizado y aún no existía el feminismo liberal. Sino que los únicos que se preocupaban por la liberación de la mujer eran los comunistas. Entonces iba de la mano liberación de la mujer. Pero entonces cuando surge dentro del movimiento comunista, del movimiento liberal, una rama que debido a las condiciones materiales más agradecidas que daba el imperialismo, permitían que existieran movimientos de liberación, tanto de mujer como nacionales, dentro de un contexto imperialista, entonces aparece la etiqueta feminista. Pero entonces los marxistas nos apoderamos de esta etiqueta porque decimos que no se puede separar no se puede separar la liberación de la mujer con la liberación con el socialismo. Y de ahí surge el feminismo proletario, porque tiene que haber una lucha activa también en la superestructura de parte de los comunistas. Y por eso digo que lo que estás haciendo tú ahora mismo es un acto de conspiranoia. Que de nuevo, negando lo que yo te dije, negando lo que dijo mi camarada chino, negando lo que dijeron los aliados de Mao, y negando lo que te hace un simple uso de Google Traductor. No es... O sea, es
Es el tema, es un terraplanista. Claro, es que cada vez te puedo presentar, y seguramente para el próximo debate que tengamos sobre el tema, yo vendré con aún más fuentes, que serán aún más fiables, porque yo, pues bueno, me voy a seguir informando, y me dirás lo mismo, harás otra pirueta mental que te permitirá esquivarlo. Tan difícil es decir, sí, soy feminista, sí, soy progresista, me he equivocado. Es lo mismo, también te dije, mira, Mao dice que siempre hay que ser progresista. Y dice tal cual, lo dice aquí. Lo dice en la Nueva Democracia. Y tú me dices, es un error de traducción. Y yo en plan, entonces también es un error de traducción cuando lo dijo Lenin, Engels y Stalin. ¿O no? ¿Sabes? Es el tema, puedes seguir haciendo eso. O puedes hacer un esfuerzo, abrir tu mente, parar de suscribirte a unas ideas y entender que te puedes equivocar. Entender que, y poder decir que no lo sabes. Como hago yo con la mayoría de preguntas que me has hecho antes. Yo te he sabido decir, no lo sé. Pues tú no lo sabes, y claramente no lo sabes. Y no pasa nada. No tienes por qué hacer piruetas mentales para proteger el hecho de que no lo sabes, porque es que lo sabemos todos, tampoco estás protegiendo nada. Y ese es el problema, es lo que estábamos hablando ayer sobre los debates productivos e improductivos. Tus debates, ¿por qué siempre acaban siendo chillando? Porque eres incapaz de decir no lo sé. Y porque también eres incapaz de responder preguntas, porque siempre vienes a matar, vienes a ganar, no vienes a aprender en un debate. Ni enseñar. ¿Vale? Sí, bueno, pero porque las cosas yo ya las sé, porque yo ya llevo más tiempo. Claramente no lo sabes. Yo ya llevo mucho más tiempo aquí, mucho más. Que sí, desde los 8 años has bla 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 bla, pero no sabías que en el manifiesto... Espérense. Me Bueno, toca vale. al Iván. Que presentes un contraargumento. Bueno, como decía, Pero ahora vengo, ¿vale? le había dicho antes de... Yo voy a dejar el tema de los indios, ¿vale? Me voy a dejar ese tema. Pongamos que lo pongo en duda, pero bueno, pongamos que sí hubiera dicho Mao, no, yo soy feminista, y lo hubiera dicho abiertamente. Pues esa parte de Mao, cojo, la desecho y no tengo ningún remordimiento en hacerlo. Ninguno. Porque como Xi Jinping sigue hoy en día refutando a Lenin, perfectamente hoy en día se puede refutar a Mao. Es más, es positivo hacerlo, desde como yo lo veo, ¿eh? Porque para mí la ortodoxia es algo negativo. Entonces, eso es como lo veo yo. Y luego, por la otra parte, es una cuestión además de concepto, pero porque el concepto no es el mismo. O sea, no es el mismo concepto cuando se habla de... Espérate. No, me tengo que ir a cenar. Hola. ¡Ostras! ¿Usado? ¿Tú qué haces aquí? Sí, ya estaba en este server desde hace mucho tiempo. ¿Cuándo? Buah, a saber cuándo entré, ya ni me acuerdo. Me invitaron y yo entré en sus días. Me dijeron Vale. hablar de debate, pero quería enseñar primero a Crespo una cosa que estaba haciendo en el Joy 4. Bueno, nada, estaba hablando de esta gente de cosas. Ya te contaré. Pero bueno, eso. Que a ver cuándo debatís y lo veo. Bueno, yo que me voy a cenar, ¿vale? Así que... No, cabrón. Ahora que quería yo escuchar, de hecho Ay, quería conocer a Lacrán, que le veo muchas veces por Twitter. Ya, yo lo único que te aviso es que lo de que él apoya a Corea del Norte es el arpeo, ¿vale? Te aviso ya. Espera, que es falso. Sí, es mentira. Para que no te sorprenda cualquier cosa que te diga. Bueno, me voy a comer. Vale, venga, hasta ahora. Oh. Bueno, pero entonces estáis aquí, por cierto, por preguntar. Pues... Bueno, ¿Lo grabaste, creo? todo. ¿Qué nombre le vas a poner? Una hora y Pendejo, no 18, mata una hora y nada. 18 minutos. 1 hora y 18 minutos. Grabada. Joder, y con yo apareció al final, ¿no? Sí. Ay, Bueno, ¿qué conclusión? Liberto no sabe nada. ay. Yo solo entré al final. Y Berto sí, yo te vine a aprender. Yo solo vi que se están gritando. No, es que claro, es el tema. Es que es un conspiranoico. Yo le digo, mira, cuando Mao dice movimiento femenino popular, eso es feminismo en chino. Y él dice, eso no es verdad, eso te lo has inventado. Y yo, Google Traductor,
Google Traductor dice que es feminismo. Y dice, no, eso también te lo estás inventando. Yo, bueno, vale. Pues le digo a un amigo mío chino. Y él, no, eso también está de tu lado. Yo, bueno, vale, pues miro este papel de aliados de Mao. También, de nuevo, también es... Me la suda lo que digan los compañeros de Mao. Y luego al final de todo, para rematar, no, todo el rato intentando ser dogmático. Y cuando veo que ya no puede ser dogmático, coge y dice... Eso que, no, vale, entonces esa parte de Mao está mal. Ese es el De tema, hecho, esa es- parte la refuta Gustavo Bueno. Pero también por preguntar, ¿qué considera el feminismo? hemos hablado de eso antes, hay diferentes corrientes dentro del feminismo. Nosotros somos un feminismo proletario. Entendemos que no nos podemos liberar la mujer no se puede liberar a no ser que se elimine el capitalismo. Pero que hay una lucha superestructural activa que se tiene que luchar. Yo en mi caso no apoyo ningún feminismo, pero más que nada porque lo veo como todos como odio al hombre en cierta manera. Bueno, te recomiendo que leas sobre el tema entonces. He leído. Permíteme dudarlo. He leído sobre el tema y realmente al final la conclusión que llegó es que es un movimiento liberal que simplemente lo que busca es poner Vale, a la ¿lo ves? mujer Entonces, como- entonces definitivamente no has leído sobre el tema. O sea, no He has leído leído. suficiente, porque has entendido solo lo que dice Podemos. Y es mucho más complejo. No. También lo que dice el PP, lo que dice Vox, Bueno, eso lo todo que eso es... dice el todo eso es... PCE, que de hecho me conozco el... ¿cómo era? El feminismo de clase era, ¿no? Da igual, o sea, todo lo que has dicho, todos los partidos que has dicho son partidos liberales. No, por eso. Es que el feminismo es algo liberal. O sea, de hecho, Stalin, por ejemplo, no fue feminista ni tenía un movimiento feminista en la URSS, ¿no? Ya estamos hablando, sí que, por ejemplo, Mao sí lo era. Y estamos hablando ahora, justamente. De hecho, ¿cuándo hizo? Es que es lo que me dio curiosidad. ¿Cuándo metió Mao eso del movimiento feminista, por así decirlo? El movimiento femenino popular está desde muy al principio, pero tuvo mucha popularidad durante la Revolución Cultural. ¿Pero qué hacían en ese movimiento femenino popular, por curiosidad? Mira, pues lo que hacían era pues expandir, luchaban contra la superestructura patriarcal proveniente de la sociedad, la superestructura capitalista y feudal de China. Y también, pues si lo que hacían también, por ejemplo, durante la Revolución Cultural, era coger a... Si un marido pegaba a su mujer, lo cogían en medio de una plaza y le metían una paliza, por ejemplo. Aún así, lo del patriarcado, yo, por ejemplo, tampoco. Yo no creo en el patriarcado ni de que no haya ocurrido nunca. Bueno, que el único patriarcado que existe es tipo el de Moscú y demás, o sea, más por ortodoxos. No, yo no creo en eso del patriarcado, porque sería suponer que el hombre ha tenido una situación de superioridad sobre la mujer y yo lo veo a la inversa. Que el hombre ha sido siempre el que ha tenido más una superdicción a la mujer en el sentido de ¿Qué ha que pasado se le aquí? pide- se le pide más por medio del Estado. Bueno, eso... de nuevo, me da la impresión de que deberías leer más. Si quieres te ¿Qué ha paso un pasado libro... aquí? He leído Tener- bastante, Perdón, pero... pero no... ¿Se ha pero Entonces- liberto o qué? No, si el Lerdo se acaba de pirar ahora... nada, que se ha puesto ¿Y de full qué habláis? conspiranoico. A la cara. Dime. Liberto te llamo la arpero. Ah, sí, ha cogido antes de irse y ha dicho, cuidado, no, 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 pero ha dicho que no apoya a Corea del Norte. Te ha dicho que eres un larpero. Y yo, No, básicamente que das no, das ma- que Bueno, si de da repente igual. me sorprendo de que no apoyes a Corea del Norte, que es la feo, que no apoyas a Corea del Norte, me ha dicho. Es decir, está grabado. Ves el minuto 1 hora y 18 y lo podrás ver. Bueno, vale, da igual, si no lo Me he veo dado luego. ya cuenta está. me he dado cuenta que Liberto hace esto, ¿no? De que el pata te dice ortodoxo, en el sentido de dogmático, ¿no? Que no añades más autores. Pero el pata te la para citando autores de manera dogmática, o sea... no sé si se han dado cuenta de eso, o sea... Sí. Pues el tema es que hay un punto en el que solo lo puedes callar usando dogmatismo. Pero porque es lo único que entiende. Por eso de ponerte a citar autores, puta, o sea, me parece una tremenda A ver, pérdida de tiempo. Ah, ya. Porque Yo siempre por hemos eso- nos volvemos a encontrar, Literatura Cage, nos volvemos a encontrar. Ha habido ¿No? un momento cuando te has ido Cram, que los que he dicho que estaban discutiendo sobre el término progresista. Porque a Liberto no le gusta usar el término progresista. Hombre, los Eh. progresistas realmente son liberales. No. No, De- pero, estamos no, a- en el pero sentido somos marxistas. Utilizamos de vocabulario marxista. Y
los marxistas entendemos reaccionario progresista como reaccionario a todo lo que quiere mantener el capitalismo o volver a un sistema de producción anterior, y progresista lo que quiere pasar a un nuevo sistema de producción. Pero bueno, Entonces, eso ¿ya sería que, progresista por ser fascista? ¿O No, cómo sería? no, porque No, los al fascistas, contrario. porque los fascistas no cambian el modo de producción, mantienen el modo de producción capitalista. No lo veo tan así, pero bueno. No, pero es que no es un tema de opinión. Desde un No, punto que de lo vista digo marxista. porque entonces... Sí, es un tema de opinión, como No, todo. no, desde un punto No, de no es vista un tema de marxista, desde un punto de vista marxista, los fascistas no eliminan ni la separación del trabajo, ni la razón por la, o sea, ni el modo de producción. O sea, sigues viendo la producción de mercancía bajo el fascismo, por lo cual da igual lo que hagas, seguirá siendo capitalismo. No, de hecho es contrario. O sea, el modelo que tiene el fascismo es el corporativismo. Exacto, eso es un tipo de fascismo. Porque no elimina ni la De división del trabajo. eso es capitalismo. Es que eso es capitalismo. Es que eso es un tipo de capitalismo. Que Si entendemos el capitalismo como el modo de, si entendemos el capitalismo como un modo de producción donde la mercancía está generalizada, entonces el fascismo y corporativismo y todo, o sea, todo este tipo de y todas las terceras posiciones, eso es capitalismo. Vale, y oye, ¿y hay otro método de producción, o sea, digo, otra cosa alternativa al marxismo y al capitalismo? El marxismo, a ver, para empezar, el marxismo no es una Bueno, digo, o sea, no digo como, perdón, me he exprimido mal, pero es que hay otra alternativa a... los modos de producción antiguos, como No, sería- pero sí, pero sí, eso lo sé, pero digo, ¿tú crees que hay una posibilidad de que haya otro nuevo modo de producción? Si lo hay, no lo conozco. Pero realmente, o sea, es el tema. Las condiciones materiales crean crean una contradicción que es entre la burguesía y el proletariado. O sea, hay un problema y habrá una solución. Entonces, el tema es. José, Pues- quiero decir, si te refieres a otro modo de producción que venga después del capitalismo y que no Sí. sea el socialismo, no. Porque el socialismo viene de Resolver unas las contradicciones. entre el proletariado y la burguesía en el modo de producción capitalista, Pero y a no lo hay mejor- otra salida a eso, o sea, es lo- el desarrollo lógico. Pero digo, sí, el desarrollo lógico, pero teorizo, ¿no? Y admito en mi plena ignorancia de ciertas cosas, pero que si hay contradicciones, no habrá solo una respuesta a cada contradicción. No, te lo explico para que lo entiendas. Básicamente, bajo el feudalismo había una contradicción que era entre campesinos y señores feudales. Sí, Entonces, eso lo entiendo muy bien. pero el tema es. Quiero ser más concreto y entonces lo entenderás, ya verás. Entonces, básicamente, los campesinos en ese momento dominaban sus medios de producción. Ellos eran propietarios de su granja y la llevaban como querían. El tema es que todo lo que producían se lo quedaba el señor feudal. Entonces, ¿qué pasa? Si entendemos el socialismo como la colectivización de los medios de producción, eso ya estaba hecho en el sistema feudal, ¿no? Técnicamente, la gente ya lo contra... Pero, entonces, es absurdo hablar de un socialismo en la época feudal. Porque nadie se le podría haber imaginado la necesidad de colectivizar los medios de producción, porque todo el mundo ya tenía un control sobre lo que era suyo. Entonces, en el momento en el que... entonces solo te puedes imaginar dos cosas, que es el sistema de producción actual, que es yo produzco en mi terreno y le doy al señor feudal, o el modo de producción de yo produzco en mi terreno y se lo doy y no se lo doy al señor feudal y lo vendo. Entonces estos eran los únicos dos sistemas de producción concedibles por Sí, las sí. limitaciones. Entonces, en el momento en el que aparecen las fábricas, claro, ahora somos un grupo de gente enorme que, debido a las fuentes, al sistema de propiedad privada, el sistema de propiedad privada, podemos o no podemos, podemos o no podemos organizarnos. O sea, tenemos una opción, tenemos dos opciones, que es o mantener el sistema o sea, ¿cómo digo esto? O mantenemos el sistema de organización actual, donde yo trabajo para el jefe, o otro que sea sin el jefe, donde se colectivicen los medios de producción. Entonces, ¿existe una alternativa? Yo nunca he visto una alternativa.
pero debido a las limitaciones materiales que tenemos, siguiendo, o sea, entendiendo como los campesinos, las limitaciones de materiales que tenían no les permitía imaginar el trabajo, cómo sería el trabajo en cadena del futuro, pues lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros ahora mismo estamos limitados a que no entendemos, o sea, si hay un sistema al futuro que sea distinto a la colectivización que propone el socialismo, no se puede imaginar eso. Bueno, a ver, yo creo que no se puede imaginar, ¿no? Pero porque yo pienso que todo es imaginable, pero lo que quiero decir es que ponemos casi como... A ver, no te digo que sea un problema bastante binario, que son una oposición entre dos cosas, pero que de que solo podamos o estar a favor o estar a favor de mantener o de ir a una cosa o de hacer reacción a lo que sería el progreso, pues me parece como muy falacioso decir que solo hay estas dos opciones. Mira, puedes pensar. Sí, yo lo pienso. Puedes pensar que ese es el caso, pero el tema es que yo no conozco ninguna otra opción. Y como ha dicho el señor Cruzado, el corporativismo sigue siendo capitalismo. Por eso, si lo ponemos así, es que hasta el socialismo es capitalismo. No, el socialismo no es capitalismo debido a que se elimina la generalización de la mercancía. No, es que el problema es que todo lo que concedemos como alternativas a lo que conocemos que hoy es más bien el método liberal, si no es socialismo, sigue siendo capitalismo, solo variantes. Variantes, sí. Sí, no, pero digo que son variantes, no son... Sí, o sea, proponen una manera diferente, pero no. Por ejemplo, sería capitalista, el maoísmo sería capitalista. O sea, es que si ponemos así por eso. O sea, lo único, podríamos decir, distinto al capitalismo en ese sentido sería la época de Stalin. Es lo único así. No, o sea... No, pero el tema es esto. Tenemos que entender que son modos de producción distintos. Es que no sé, no... Cuando entiendes el materialismo histórico es bastante más fácil de entender. Bueno, y a ver, yo la verdad de Marx solo me he leído de momento el manifiesto. Bueno, y estoy en camino para leerme el Capital, pero tengo que acabar. Uy, eso es. Digo que eso es, vayas tranquilo el Capital porque termina siendo un poco coñazo. Ay, coñazo. Da igual, mira, me estoy leyendo Armesilla ahora mismo, o sea que. Uf. Tengo el último libro. Yo vengo de haber leído a Lenin con lo de la cuestión nacional y como joder. Bueno, creo que hay muchos temas por los que debatir, pero bueno, a mí no me dejan estar más tiempo ahora. Bueno, pues eso. Yo... O sea, no, que si existe no la conoces y si no, no existe. O sea, yo si existe no la conozco y luego lo que habéis dicho de... O sea, todo lo que es... pues vamos a eliminar el mercado, pero da igual, si seguimos manteniendo la misma división del trabajo, sigue siendo capitalismo. No está. Bueno, a ver... Es decir, sigue siendo capitalismo, pero a lo mejor... Pero de momento no ha... No, déjalo, no... Yo por mi parte tengo claro de que vamos a una superación del capitalismo. A ver, superación del... Es que lo digo sí, superación, eso es evidente, o sea, que porque si comparas a lo que ha pasado en la historia, todo ha ido evolucionando, o sea que no... Pero es que se está dando algo muy interesante y es la robotización. Y el problema está de que hay dos opciones. O conseguimos de que el Estado cree empresas y por ende, digamos que controlar el tema de la robotización. O por el contrario, están empresas privadas y las empresas privadas hacen la robotización y por ende crean distopías, ANCAPs. Bueno, yo lo que sí, bueno, eso podría ser muy bien, que se carga. Esto me lo dijo, no sé quién me dijo que un ANCAP le dijo que lo que habría que hacer en un futuro era fusilar a todos los pobres y y que solo los robots se ocupasen de todo el trabajo y así. Un momento, Sí, no, vamos para allá, vamos para allá. No, o sea, tontería, pues sí, pero vamos para allá, es un futuro posible.
Debido a la tasa de ganancia, o sea, no, pero tampoco es verdad porque el capitalismo necesita que la gente consuma. Ya, pero entonces, ¿qué vas a hacer? Yo lo que me vuelo es que harán que la gente pague impuestos para que todo el mundo reciba como un salario, mientras las grandes empresas, pues, dicen, Eso- la consume y No, lo que pero van a ir- eso lo que van a tampoco hacer- funcionaría. No, sí, porque acabarían destruyendo a la pequeña mediana empresa y solo podrías comprar a la gran empresa, que es la que tiene. No, la pero tampoco robotización. eso crearía un nivel de inflación infinito. No, lo Y eso sé, lo sé. Y ya hemos visto de que son capaces y ya está viendo lo que está haciendo la Unión Europea con la inflación y todo. O sea, se la pelan O sea, todo. es el tema, el capitalismo como tal va a desaparecer, pero por sus propias infinitas contradicciones. La cosa está de que yo lo que tengo mis dudas si el socialismo es la solución. No, es que no es... O sea, el socialismo no es que sea... O sea, el socialismo no es una solución que proponemos, es el fin lógico, desde un punto de vista Bueno, científico. el fin lógico sería el comunismo para vosotros. El socialismo sería el punto intermedio, ¿no? Más o menos. Bueno, el comunismo es a la larga, cuando se resuelven todas las contradicciones de la humanidad, ¿no? Bueno, pues principales de la humanidad, se llega al comunismo, pero el tema es... O sea, el socialismo no es algo que los marxistas escojamos, no es algo que digamos, vale, tenemos que ir a por él, sino que las contradicciones del capitalismo solo se resuelven con el socialismo, igual que las contradicciones del feudalismo solo se resuelven con el capitalismo. Yo es que sí soy muy escéptico, pero por las conclusiones que he visto de los ejemplos de países socialistas, ¿no? O sea, todo lo que ha sido el tema de la URSS, incluyendo todo el bloque oriental, entendiéndolo como Polonia, el tema de Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia, Albania. Pues eso Bueno, es- Yugoslavia no era el bloque socialista, ¿eh? Bueno, al principio sí, pero luego se fue llevando mal, luego fue en el tercer, bueno, los que son países no alineados, y luego le hicieron la putada destruyendo la... O sea, toda el tema. Stalin intentó matar a Tito Sí, como a Tito, sí, lo sé, lo sé. muchas veces. Y le Tres amenazó, veces, de hecho. ¿Quién? Y amenazó Tres a veces, Stalin, de hecho, diciendo que como lo volviera a intentar, iba a ser Sí, el que es mandaba como- a la gente a matar. Y es un gran fallo de los soviéticos no haber conseguido matar a Tito. Pero Tito es- realmente es una figura interesante, en mi opinión. No apoyo Bueno, el pero socialismo sigue siendo, agrario, o sea, pero- igual, sigue siendo capitalismo, tampoco es algo. No es. Bueno, Entonces, realmente, si nos ponemos así, en la historia, ¿qué sería el socialismo en sí? a ver, nunca La hemos historia, visto. digo, ¿eh? Nunca hemos visto socialismo, hemos visto proyectos socialistas que se dirigían hacia esa dirección. Lo que más cerca hemos estado es la China de Mao. Durante la Revolución Cultural es lo que más cerca que hemos estado. Pero el tema es que tenemos que entender que el socialismo se alcanza hasta que se destruye la necesidad del intercambio. O sea, ahora mismo tenemos una fetichización de la mercancía. Entendemos que comerciar es lo natural, el intercambio es lo normal. Y eso es lo que mantiene vivo al capitalismo. Entonces, en el momento donde se empiece a producir para consumir completamente y no para intercambiar, en ese momento se habrá abandonado todo el capitalismo. Entonces, cuando sea... Curiosamente, yo propongo algo por el estilo. No, pero no puedes hacer eso sin también eliminar la división en el lugar de trabajo. Y los fascistas mantienen la división en el lugar de trabajo. Pero es que en sí, yo he visto lo de los socialistas es básicamente como que nacionalizando las empresas, incluyendo el bar o la cafetería o lo que tenga alguien su pequeño negocio, se acabará con esa división y es realmente el No. Estado el jefe y por lo tanto... No, eso, lo que acabas de escribir, Engels, en el Anti-Düring, lo critica todo el tiempo. El Te lo digo capitalismo... porque he hablado No, pero... con socialistas que me han dicho eso y yo digo... Bueno, pues, ya, pero me has algo de debatido... propiedad privada es dejaré que yo, de hecho, desde mi perspectiva, nacionalizaría muchos sectores estratégicos, como por ejemplo la construcción, carreteras, un montón de cosas más, o sea, Bueno, bueno, transporte pero- también. No importa, pero el tema es que no está resolviendo nada. Sí. O sea, quiero decir, está bien, sí, ¿no? Supongo que es un capitalismo más humano. Pero el tema es... los comunistas no queremos... O sea, queremos eliminar la división del trabajo. No es que el Estado haga cosas. No queremos que el Estado haga cosas. El Estado como tal tampoco debería actuar como un jefe. Y eso es algo que se intentó a la larga. Pero ¿por qué no se hizo de primeras en la URSS o en China? Porque no eran países... Porque eran países que tenían rasgos de semifeudalidad.
Sí, eso Y es esa cierto. semifeudalidad se tenía que superar a través de una etapa de capitalismo controlado bajo la idea del proletariado. Pero también no, es verdad que pero eso países no es pero eso no es capitalistas, socialismo. Eso es capitalismo aún, ¿eh? pero es cierto que países, digamos, profundamente capitalistas y ya industrializados, como fue Francia o Reino Unido, no, al final no lo hicieron. De hecho, al final, de hecho, acabaron con el comunismo francés por ser antiguerra, o sea, era pacifista. Bueno, pacifista no, proponían un movimiento revolucionario. Sí, que era de que un obrero no luche contra otro, sino que luche contra el rico de su Sí. país. Y al Y eso final es lo que le hizo hicieron la... hasta atentados y todo contra ellos. Sí. Pues bueno, pero el tema es esto, ¿no? Entonces, cuando el socialismo no es nacionalizar cosas. Es que No, eso nacionalizar, sí. nacionalizar es otro tipo de capitalismo. Si todo lo controla el Estado, también es capitalismo. Eso es algo... Es que por eso es que Stalin, por ejemplo, fue algo así, ¿no? Nacionalizó al No, final pero todo, que Stalin acabando con el NEP de Lenin. Stalin progresivamente... No, pero en la NEP de Lenin, durante la NEP de Lenin, ya casi todo estaba privatizado, o sea, nacionalizado, menos la intervención extranjera. Menos la digestión de capitales extranjeros. No fue hasta después de la NEP de Lenin, no fue hasta después de la NEP, donde se empezó a colectivizar. Donde las granjas, donde el jefe ya no era alguien enviado por el Estado, sino que la gente lo dirigía de manera democrática. Y eso es algo que no se acabó de aplicar en la totalidad de la URSS. Bueno, diría que sí a finales de los 30, pero siempre con mucha supervisión estatal. Pero Esto, si lo quieres ver a full, tienes que ver la China de Mao. es que Porque lo la digo China porque de la Mao sí que pasó eso. colectivización se dio, no fue con Lenin. Yo pensaba que la colectivización se dio con Bueno, Lenin. pasó como un proceso de nacionalización y a veces se colectivizaba para impedir hambruna. Que luego ya fue que llegó a Stalin y dijo que todo era para el Estado y ocurrió lo de los ucranianos que luego dijeron el Holodomor, no sé, pero no era tanto. ¿No? Bueno, el Holodomor se para debido a la colectivización. Como- Es que por eso era como se había creado una especie de terrateniente, por así decirlo, algo raro. O sea, O sea, lo que había, sí, están los kulaks, que eran la clase pequeño burguesa que había quedado después de los residuos debido a la guerra civil. Bueno, pero bueno, el Holodomor es un debate aparte. Buenas. 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 Entonces, el tema es que en la URSS no se alcanzó el socialismo y cuando se empezó a construir el socialismo, lo que se hizo fue colectivizar las granjas. Yo, si quieres leer sobre cómo es este proceso y cómo se construye el socialismo, te recomiendo, hecho por cadres chinos, el libro de Repensar el socialismo, que es una transición socialista. Donde concretan, ¿no? En plan, qué socialismo, qué no socialismo, hacia dónde estamos yendo, ¿no? ¿Qué hace China? Y ahí explica que... No, bueno, ahí te explica cómo fue el proceso chino, ¿no? Y básicamente, De pues hecho, eso. yo soy muy fan de China y demás, por eso me interesa bastante, pero es lo que me lleva, como que veo que muchas veces los procesos socialistas terminan yendo hacia un capitalismo incluso más rampante. O sea, por Pero ejemplo, es el tema de Rusia, que al sí. final, de hecho, se hizo una privatización muy a las malas, se creó mafias rusias y todo, o sea, fue un desastre en mi opinión. De hecho, porque se vendió empresas a precio de saldo metiendo a un borracho como fue el Jesse. No, sí. Y es por eso, es como diciendo, joder, o sea, si para evitar que ocurra eso es constantemente revisar de que no te vengan revisionistas, porque luego los revisionistas se van a cargar todo y luego con la corrupción del partido pueden terminar haciendo algo como lo de la URSS. Joder, bueno, pero como... eso ahí es donde Mao encuentra la solución a esto. Ya, es por eso. Yo veo que el chino es en sí, entiendo a No, ciertos socialistas que hablan que Mao fue una superación de Lenin. Sí, bueno, el marxismo-leninismo, maoísmo, ¿no? Como Sí. tercera etapa. Pero bueno, el tema es que lo que tú dices, por desgracia, es cómo funciona la historia. O sea, cuando llega el capitalismo, o sea, cuando llega el capitalismo, sí, también hay una lucha constante para mantener a las fuerzas feudales fuera. Y bueno, siempre estará la reacción que intentará cambiar todo, ¿no? Sí, bueno, en España tuvimos el gran proceso de las guerras carlistas. Hay gente que dice, en plan, no, era para meter a un rey que se llamase Carlos. No, pero verá, las guerras carlistas tenemos que entender
que era sí que una lucha entre las fuerzas feudales en descomposición intentando mantener su poder y la nueva burguesía intentando tomar el poder político en España. Sí, Eso fue era una pelea de burgueses versus nobleza, por así decirlo. Exacto, pues eso en España, pues es el tema que todos los cambios de sistema, para superar las contradicciones, se tiene que derramar sangre. Y la violencia es el síntoma de que una sociedad está embarazada con otra. Y hasta que las fuerzas productivas no sean suficientemente avanzadas, seguirá pasando. Es eso, ¿no? Que no se puede entender. No se puede entender a. O sea, es el tema. Se tiene que. Cuando un país alcance el socialismo, o empiece una construcción del socialismo, para que no parezca un revisionismo, la gente tiene que de manera activa criticar el revisionismo, luchar contra el revisionismo. Y eso fue el proceso de 12 años de la Revolución Cultural en China. Exacto, ¿no? que fue la revolución cultural, de hecho me lo conozco, que porque boicotearon el gran salto hacia adelante. Y por eso, No, como querían sí, apartar a Mao del poder, pues Mao dijo, sí, pues sacó la revolución y vamos a por los revisionistas. Bueno, no, a ver, apelando a la juventud socialista. O sea, lo que pasó, o sea, a ver, lo que pasó fue que sí, que les boicotearon el gran salto adelante debido a que se aliaron con la URSS. Pero el tema es que él pensaba que que el propio debate dentro del partido lo solucionaría. Entonces, después de sus 10 años en el partido, se retiró como cabeza. Entonces entró luego la chica esta, que no pasa el nombre ahora, y luego Liu Shaoqi. Entonces, cuando llega Liu Shaoqi, que es de la facción revisionista, entonces dice, vale, veo que el propio debate interno no está solucionando el problema. ¿No? Entonces piensa, vale, según Marx, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Entonces, ¿por qué la lucha de clases tiene que acabar en el socialismo? ¿No? La lucha de clases es todo el rato. Entonces, pues ahí empieza la revolución cultural. Y la revolución cultural no es más que... ¿Por qué se llama revolución cultural? Porque entendían que de la cultura es en ese contexto específico de donde venían que generaban los revisionistas. Pero claro, a lo mejor en ese contexto es la cultura, pero en el contexto de España es una nueva tecnología que le interesa a gente para acumular capital. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer que esa gente no tenga acceso a toda esa tecnología porque son revisionistas o algo así. O sea, cada situación aparecerá. O sea, que ahora todos esos procesos antirrevisionistas los llamamos revolución cultural, pero básicamente la revolución cultural es la lucha de la burguesía, la lucha del proletariado contra la burguesía cuando ellos ya tienen el poder político. ¿No? Y eso es la diferencia entre Mao y Stalin, que Stalin pensaba que purgándolos acabaría con el problema y Mao pensaba que no. Stalin lo probó, le salió mal, Mao lo probó y le salió bien. De hecho, yo estoy de acuerdo de que es la cultura lo que realmente importa, no el purgar, porque al final, por muchas malas hierbas que mates, siempre van a salir, ¿no? La cosa es que si creas una cultura revolucionaria, al final evitarás que salgan nuevos revisionistas. Bueno, pero eso es una cultura crítica, es lo que dice Mao, ¿no? Pero bueno. Bueno, no sé. Ya está. Yo me voy a ir retirando, caballeros. Joder, qué pena. Sí, pero bueno. Eso no. O sea, el socialismo. Tú dirás, guau, ¿por qué el socialismo acaba de que son aquí? Bueno, para ser el primer experimento socialista, yo creo que la URSS. El primer experimento fue la comuna. No, pero eso no se. O sea, ahí no se empezó la construcción del socialismo siquiera. Ya, o sea, eso fue una revolución obrera, ¿no? Pero el primer intento de construcción del socialismo fue la URSS. Y para ser el primer experimento de construcción del socialismo, yo creo que les fue bastante bien. El tema de, pues bueno, de industrializar el país más pobre de Europa, el país más rico de Europa, y de triplicar la esperanza de vida y de enviar un satélite al espacio en un periodo de 30 años, yo creo que es algo impresionante. Y lo mismo con China, ¿no? China, pues duplicar la esperanza de vida, coger una sociedad que 5 años antes de la guerra tenían un 5% de alfabetización y pues que cuando acabe el proceso sea también una sociedad emergente con más esperanza de vida que Estados Unidos, pues yo creo que es, o sea, es el tema, las malas hierbas del socialismo, o sea, los experimentos primeros del socialismo, que son pruebas, que están llenos de errores, las malas hierbas del socialismo son mejores que todas las cosechas del capitalismo. Es como algo para pensarlo. Aunque yo decir que en este caso yo veo algo mucho mejor que eso y fue la Italia de Mussolini, en mi opinión. Lo que pasa es cierto que por culpa de la guerra al final se fue a la mierda, pero... No, pero la Italia de Mussolini fue altamente... o sea, en términos austriacos vamos a decir, que no me gusta usarlos, pero fue como altamente capitalista.
para que nos Le- podamos entender. Quiero decir, le- sí. déjame terminar. Di, di, di. Sí, que Mussolini se llenaba la boca hablando de Estado, 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 pero que la liberalización de las empresas en la Italia de Mussolini fue la hostia, ¿eh? Y Bueno, además el Estado lo que se dedicaba era a rescatar las empresas. O sea, no es que no, y no, el y no, Estado las sí, controlase, no es que el solo Estado eso. las rescataba. Sí, y no solo eso, sino que además la Italia de Mussolini, la esperanza de vida bajó y bueno, se puede hablar de la guerra, ¿no? Como consecuencia de eso, sí. Yo creo que así que tampoco es un análisis justo. Pero que habían protestas constantes contra el gobierno y que la gente estaba súper reprimida precisamente porque no servían los intereses de la población, porque no resolvía las contradicciones del capitalismo, sino que simplemente se ponía al lado de los burgueses. Porque es eso, ¿no? La Italia de Mussolini, pues eso es lo que me dicen muchos fascistas de estos ortodoxos, ¿no? La Italia de Mussolini lo que hizo fue, vale, ok, vemos que hay una contradicción entre burguesía y proletariado, nos ponemos del lado de la burguesía y Es que luchamos contra el proletariado. Yo de hecho critico bastante a Mussolini en ese sentido porque realmente traicionó, digamos, a esa república que se hizo de Fiume. Y por otro lado fue el tema de que tú lees el manifiesto fascista de Sí. 1919 y contradice bastante mucho a lo que fue Mussolini. Sin embargo, es cierto que como experimento más o menos estuvo bien, en mi opinión. O sea, bien, es que ¿cómo mides la calidad de un proyecto? Claro, O sea, claro. si mides la calidad de un proyecto mejorando la vida de la gente, la Italia de Mussolini falló. Yo que sepa, mejoró bastante en comparación, porque antes No, lo estaban que más hizo los liberales y jodían bastante más en comparación. No, porque lo que acabó provocando la revolución de Italia, que se va cocinando desde muchísimo antes, no fue los liberales, fue Mussolini. O sea, lo que acabó provocando un levantamiento popular no fue las contradicciones generadas por el capitalismo liberal, sino las contradicciones generadas por el capitalismo fascista. O sea, no empeoró las condiciones de los trabajadores. Lo que sí que hizo fue mejorar el PIB, mejorar no sé qué, no sé cuántos, Claro, pero pero las condiciones. ten en cuenta que dices que antes estaban los liberales, pero no, es que antes, o sea, Mussolini llega al poder en el 22 y es que antes Italia estaba en guerra. Sí, pero era realmente como que los socialistas eran más y podían haber tomado el poder hace tiempo, pero era como, no queremos tomar el poder y solo queremos Bueno, ganar. eso ya es bastante más complejo, pero el tema es lo que provocó las contradicciones suficientemente fuertes como para hacer que el capitalismo colapsara y que se crease un nuevo y que de ahí empezase una revolución comunista, ¿no? Teníamos pues los partisanos, el Partido Comunista y pues un montón de peña. Lo que provocó eso no fueron las contradicciones del capitalismo por su cuenta, sino el capitalismo corporativista de Mussolini. O sea, el tema es, A ver, yo lo veo más que era... mejoró el PIB y las empresas y tal y cual y tal y cual. Sí, el flujo del dinero mejoró. Pero Yo no veo tanto fallo eso, sino que fue más la represión, sobre todo, por ejemplo, a cosas como fue la mafia, que por eso luego la mafia fue de las que más luego apoyó a los estadounidenses, incluso mandándoles ayuda y tal, aunque claramente con condiciones. Por eso liberaron a Charlac y Luciano, por poner un ejemplo, ¿no? A cambio de que pudieran enviar barcos para Italia y en ese sentido invadirlo, ¿no? Y luego que gente de Italia ahí apoyaran esa invasión estadounidense, provocando que gente se rindiera porque tenía respeto a los don de la zona siciliana, ¿no? Yo por eso digo, y luego hay que ver luego las consecuencias, porque muchos luego se habló de lo de los partisanos, de que la gente del Partido Comunista Italiano decía, no, ya lo vamos a conseguir y tal. Una operación Gladius estadounidense, les jodieron y luego al final se volvieron súper revisionistas no, sí, y sí. básicamente se fueron a la mierda, es lo que yo te digo. Al final, No, en mi sí, eso opinión, el régimen definitivamente. que luego dio a Italia, que realmente se ha visto que es una mierda en comparación a lo que tuvo con la Italia de Mussolini, en mi opinión. También Italia es que es un país muy, muy curioso, podríamos decirlo, ¿no? Así. Pero yo por eso, en sí como el fascismo está bien, pero es lo que yo digo. A mí me gusta más ese fascismo socialista, podríamos decirlo así, o Bueno, fascismo de izquierdas, que es no tiene nada, no tiene nada de el- socialista. me refiero al primer fascismo, no el fascismo ya en el poder, ¿no? Porque llegó encima al poder aliado con los católicos y con la monarquía, ¿no? Pero bueno, el tema es esto, ¿no? O sea, la dictadura de Mussolini
O sea, ¿por qué hubo tanta represión de parte de la dictadura de Mussolini? Precisamente porque están defendiendo los... O sea, un Estado trabajador, un Estado que mira por los intereses de los trabajadores, no debería reprimir protestas. No, es más, en la China de Mao se incentivaba a la gente a protestar, el propio Estado. Es más, Mao decía, si hace falta bombardearlos... Él en el poder, ¿eh? Decía, si hace falta bombardear el Partido Comunista Chino. Es que... O sea, el poder político lo tiene que tener las masas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué actualmente la policía reprime protestas? No es porque defiende los intereses de un grupo. Sí, eso es cierto. Pues lo mismo pasa en la Italia de Mussolini. ¿Por qué Mussolini... O sea, si realmente tenían unos intereses que eran así como tú dices, fascismo de izquierdas, ¿no? Pero... Es que yo, Sí. yo de hecho me considero totalista, pero porque es cierto que también me gusta mucho el Joy 4 con el que se Redux, ¿no? Pero porque es una ideología que realmente representa más mi visión en ciertos aspectos y demás, y es como que yo veo que la economía socialista muchas veces la he visto más fracasada y es lo que sobre todo me hace que no sea marxista, ¿no? Bueno, pero... A ver, tú la has visto fracasada, pero porque estamos bombardeados de propaganda. Pero es como científicamente superior si medimos la política como A ver, mejorar si la lo vida de la ponemos gente. exquisito, sí es infinitamente superior al capitalismo, pero para mí eso no es gran cosa. No, pero el tema es... Pero el Es fascismo infinita- fue 1000 veces peor, ¿eh? Sí, es el tema, ¿no? O sea, de todos los sistemas de la historia de la humanidad, el que más ha servido para mejorar la vida de la gente ha sido el socialismo. Entonces, si mejorar la vida de la gente es lo que queremos. Y el fascismo no. El fascismo ha Yo sobre fallado. todo también es cierto que estoy muy cabra con el socialismo, pero por eso, porque lo veo como traidores a la clase obrera, ¿no? ¿El socialismo? Sí, Pero en todo pero caso, sobre el todo por fascismo cosas... se llena la boca hablando de clase obrera y al final la traiciona. Pero el tema es que el socialismo no traicionó a la clase obrera. Pero yo lo digo por el tema de... Bueno, es que yo... Es cierto que milité la UJC y tal, y luego después de todo, pues... Ah, coño. Me Eso no llevé me lo sabía. un chasco enorme. Sobre todo A mí porque es que les se lo expliqué juro. de que no era feminista, me acuerdo en su momento, pero de esto hace ya mucho. O sea, tengo ahora 28 años. Cuando tenía 18 años o así, que les dije que no era feminista, se lo expliqué, me dijeron que sí, bueno, que fue un chaval que dio una charla sobre feminismo, yo le expliqué las cosas que veía mal y me decía, tienes razón, tal, no sé qué. A la semana siguiente me dicen los que son de mi zona, dicen, nos han enviado una nota al Comité Central, una crítica hacia lo que has hecho y tal, de criticar el feminismo y demás. O sea, fue, vamos. Pero Y lo al final criticaste desde una forma marxista o... Sí, ese es el tema. fue encima una crítica diciendo de que yo veo que el feminismo lo que hace es más como incentivar un odio al hombre, por el tema de, por ejemplo, decir que el hombre, en plan eso que era la mujer en la cocina, o sea, eran cosas críticas así, constructivas en mi opinión, porque no iba de hecho a dañar, sino que tal, y decir que, oye, yo voy a seguir informándome de tal, pero igualmente no veo el plan eso y tal, y decía, no, si tienes razón en cierto aspecto, y luego que por la espalda, pues era como, venga, vamos a purgarte. Me disgustó mucho. Bueno, quiero decir, es un partido que se presenta a elecciones, tampoco es... Pero el tema es que... Ya, pero también si nos ponemos así, Lenin también se presentaba a elecciones y luego hizo lo Hombre, que hizo por la clase se- trabajadora. Pero Lenin se presentó... por agitación. No, y Lenin se presentó a elecciones cuando ya tenían poder militar. Tampoco es, ¿sabes? O sea, Bueno, O sea, pero no es se como el presentaba PC, que es desde hecho simplemente desde reformista. 1900 y algo era, o sea, antes de que no, sí, pero por eso ocurriera. rompe con los mencheviques. Pero es por eso que lo que me fastidia mucho, en plan eso, que yo veo eso, que el comunismo actualmente, a ver, lo digo con respeto a vosotros, por supuesto, pero que como que el comunismo actualmente es un chiste. Ojo, el fascismo también es un chiste, actualmente. O sea, los neofascistas y los neonazis y todo eso es una mierda, pinchan un palo, pero es eso, es como que al final, Bueno, como que se ha en liberalizado España. esos dos movimientos, no sé si me entendéis, o sea, No como que se sé, ha metido... pero eso es debido a las super ganancias del imperialismo. Es que, por ejemplo, el fascismo tú lo estudias y de hecho fue el primer movimiento que aceptó LGTBs en eso, que de hecho muchas de las cosas que tenía de los fascistas fue fundado por personas LGTB y hablamos del 1900 y poco o 1910 y algo. Y luego de eso, ver que ahora los fascistas son gente que dice marica, en plan eso, como degenerado y tal, o sea, se ha contaminado bastante. Y luego por otro lado los socialistas, ¿no? Como que hablaban de eso, de la clase obrera tal, ahora es como no, las personas racializadas
No, pero también depende a quién estés criticando. Sí. O sea, si tú criticabas al PC, pues vale. Pero Es que es una crítica a la liberalización de movimientos revolucionarios. Entonces ya no es. Es que no es comunismo ya. Entonces, estás como criticando a los socialdemócratas. O sea, Hombre, sí, bueno, realmente como que movimientos que deberían ser revolucionarios y que de verdad fueran a hacer una construcción hacia algo hacia mejor, lo que sirve simplemente es como de ser servilistas a un Estado que realmente nos está robando tanto, ¿no? O sea, un Estado, bueno, un sistema, mejor dicho, a un sistema que nos está robando tanto, ¿no? exacto. Pero por eso también nos oponemos al fascismo. Porque si el fascismo mantiene ese sistema. No, yo al contrario, o sea, yo como fascista quiero destruirlo y demás y quiero que la clase obrera en sí suba. No, pero tú quieres, pero tú mantienes las divisiones de trabajo. Tú dejas que haya un jefe y un empleado. Bueno, que se pueda hacer siempre y cuando sea en una relación que no haya una... En plan, que no esté la plusvalía y demás. No, o sea, es que para o sea, que haya un salario justo para esa persona y demás, pero que la si esa plusvalía es persona, por intrínseca. ejemplo, ha trabajado toda su vida y dice, oye, me gustaría hacer un bar en un barrio de tal, digo, coño, porque no puede hacer una empresa ahí de un barrio tal. E incluso que el Estado le pueda ayudar financiándole gran parte, ¿no? O sea, de que esté como en plan eso, como que tenga una diciendo, vale, voy a ser como tu socio y en plan y te voy a ayudar a que tú puedas tener, por ejemplo, un bar en tal zona. Si luego fracasa, tal, pero si luego hay una explotación y tal, el Estado puede coger, quitárselo, en plan como diciendo, has incumplido tal, por lo tanto el Estado se queda con la propiedad y aparte habrá la cosa penal, ¿no? Mira. Y que pueda darnos bien un servicio si es necesario, ¿no? Sí, creo que después de lo que acabas de decir, simplemente has tenido mala suerte con los comunistas que has conocido. Puede ser. Es que mi problema está en eso. Yo, por ejemplo, es que no sé cómo considerar, por ejemplo, si un obrero, por ejemplo, reúne dinero toda su vida y luego en su cuarentena o así quiere abrir un bar, ¿se le podría considerar, por ejemplo, pequeño burgués o no sé? A ver, es pequeño burgués, sí, dentro de un sistema, o sea, dentro del sistema capitalista. Pero es el tema, tenemos que entender, el socialismo es cuando se hacen cosas para intercambiar, Sí. ¿no? Entonces, si en un sistema socialista, en principio tú vas a poder perseguir tu pasión sin tener que ser un negocio, ¿sabes? O sea, tú puedes hacer un bar, pero no porque quieras hacer un negocio, sino porque de verdad te gusta, ¿no? De hecho, yo tengo... A ver, si quieres, yo como persona puedo darte ejemplos. En mi caso es que tengo un canal de YouTube y me gusta mucho hacer vídeos. Luego, por otro lado, otra de mis metas es encontrar más gente que comparta mis gustos y demás y hacer una empresa de videojuegos. Me gustaría, en plan, para hacer los videojuegos que nos pudiera gustar. O sea, yo tengo ideas y tal, pero que pudiera coincidir con esa gente y decir, coño, estaría bien hacer este tipo de videojuegos, ¿no? O incluso a mí me gustaría tener pretensiones políticas en el sentido de que me gustaría militar en un partido, incluso si es necesario y el partido así lo quiere, tener un puesto de lo que sea, ¿no? En ese sentido, alcalde, consejero, incluso para presidencia, lo que sea. Me animaría, ¿no? Pero es eso, la militancia siempre también me gusta bastante política, de hecho me gusta mucho leer, no paro de leer sobre todo libros políticos, aunque leo de todo, así que a lo Pues, mejor. ¿has visto las listas de lectura de Tonk? De Tonk, O las de no. divulgación, las de divulgación. Pero, No, las de Tonk son bastante más completas. pero en este Joder. grupo Te dices. crean, pero para empezar está bien. No, en el Sí, servidor. No. En el servidor que te metiste sí, ayer. coño. Ah, sí, el de Tonk, sí, aquí. Sí. Pues si te vas abajo hay un montonazo de canales. Sí, vi que había de feminismo y tal, y yo cuando dije feminismo digo, uff, puede ser muy revisionista. Es que yo de hecho por eso, es que es de lo que más condeno, por ejemplo, el feminismo, es por eso, porque lo veo como algo liberal. Lo LGTB actualmente lo veo como algo liberal, sin embargo es eso. Yo, por ejemplo, como asexual, yo sí creo que lo LGTB tiene que basarse en un sujeto revolucionario. Sí, bueno, el tema es. O sea, o sea, que haya feminismo no significa. O sea, hay también ANCAP. Y no soy ANCAP, pero yo he hecho esa lista de lectura ANCAP, ¿no? O sea, Es que yo de hecho me quedé flipando y lo que me sorprendió fue el grupo, pero porque leí las normas, ¿no? Y era como, o sea, puedes entrar siendo liberal, pero abstente de entrar si eres fascista.